Estimados estudiantes, muy buenos días. A nombre del Instituto de Educación Superior Juan Bosco de Huánuco, les doy la cordial bienvenida a esta prestigiosa institución, una institución licenciada pues que les brinda servicios de calidad. Quien les habla es el contador público colegiado Gilbert Jaime Encarnación Candelario, ¿no? Que en este presente año 2020, semestre 1, estará a cargo de la unidad didáctica de contabilidad de sociedades, ¿no? El curso de contabilidad de sociedades, ¿no? Esperemos plasmar los conocimientos básicos a ustedes para que les pueda servir en su desarrollo profesional, ¿no? Bienvenidos a todos ustedes. Además de ello, quiero dar gracias a Dios por estar presente con ustedes y poder alcanzarles un poco de conocimiento en materia contable, ¿no? Sabemos que la contabilidad pues es una rama muy amplia que tiene varias formas de desenvolvimiento en el mercado laboral, ¿no? Y una de eso es pues la contabilidad de sociedades, que nos va a servir para poder conformar una empresa, cómo saber constituir una empresa, cómo involucrar, ¿no?, a los socios dentro de la empresa y otras cosas más que está relacionada a una sociedad. Entonces, vamos a empezar esta lección, ¿no?, impartiendo el tema del día de hoy. Muy bien. Muy bien, la parte presentativa, ¿no?, de la diapositiva, ¿ve? La unidad didáctica, en este caso, contabilidad de sociedades, docente, ¿no?, al servicio de ustedes, contador público colegiado Gilbert Jaime Encarnación Candelario. Y pues la lección que vamos a tratar hoy día es la sociedad empresarial. El sílabo ya está, digamos, cargada en el aula virtual de la institución. Hay que revisarlos, tener en consideración que nuestra primera sesión pues es el tema de lo que es la Ley General de Sociedades, su aplicación. Pero antes de hablar de la ley, tenemos que hablar de la parte introductoria que es la sociedad empresarial, ¿no? Tema que vamos hoy a conversar con ustedes, ¿no? Voy a presentar mi diapositiva para todos ustedes. Entonces, lección número 1, la sociedad empresarial. Antes de tocar este tema, hay algunos instrumentos que ustedes tienen que tener para poder seguir el desarrollo de este presente curso, ¿no? Entre ellos, ya les voy adelantando que van a necesitar la Ley General de Sociedades, Ley 26.887, lo que es el plan contable, que ustedes ya lo tienen, una calculadora, por ahí cierta información, es decir, libros sobre contabilidad de sociedades. Pero lo que es la Ley General de Sociedades y algunos libros virtuales y todos los instrumentos se les va a brindar, ¿no?, mediante el aula virtual, y para que ustedes lo tengan en consideración. Sí, muy importante tener el uso de la calculadora. Muy bien. Hoy lo que vamos a hablar es los aspectos generales que van a tener en cuenta para el desarrollo de nuestro curso, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a hablar de una sociedad, o sea, de una empresa, de una organización, cómo se forma, de qué está comprendido, algunos, ¿no?, o formas de constitución, etc. ¿Ve? Vamos a hablar de los aspectos generales de lo que es la sociedad. ¿Ve? Sociedad, me da a entender, cuando yo hablo de sociedad, me da a entender de un conjunto de personas, ¿eh? Por ejemplo, la sociedad peruana, ¿no? Lo conformamos, ¿no?, todos los que vivimos dentro del Perú, ¿no? Una sociedad también puede ser una familia, que está conformado por padres e hijos, ¿ve? Entonces, pero lo que vamos a ver nosotros es sociedad desde un punto de vista empresarial o económico, ¿no?
Entonces, ¿qué es una sociedad? ¿Ve? Entonces ahí tenemos dos figuritas, ¿ve? Una figurita que está en una mesa con varios, ¿no?, señores sentados, y abajo tenemos ya pues una casa, ¿no?, que vamos a hacer referencia que es una empresa. ¿Ve? Entonces, voy a tomar en consideración dos conceptos o definición sobre qué es una sociedad. ¿Ve? Entonces empezamos. Primera definición o conceptualización. La sociedad, dice, es la unión de dos o más personas naturales o jurídicas que convienen a aportar bienes o servicios. ¿Eh? Unión de dos o más personas naturales o jurídicas. Hay que hacer mención, ¿qué son personas naturales o jurídicas? Personas naturales, pues es un conjunto de personas comunes, como yo, como tú que estás ahí, ¿no? Viendo este video de diapositivas. Eso vienen a ser personas naturales, y personas jurídicas son ya empresas netamente organizadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podría ser Autoservicios Don Pedrito, es una empresa, Empresarea también, que es otra empresa. Entonces, ya son empresas ya constituidas dentro del Perú en este caso, que aportan, dice, bienes o servicios, ¿no? Bienes que podría ser, una computadora, ¿no? Una aportación, por ejemplo, podría ser una laptop, por ahí un mueble, una unidad de transporte, etc. Aporta. O servicios, por ejemplo, ¿no? Uno puede aportar su intelecto, ¿no? Lo que conoces, ¿no? Su vida profesional. Entonces, bien, eso, servicios. Para el ejercicio en común de actividades económicas con un fin, ¿no? Que es el económico, ¿no? Todos ellos aportan para poder realizar una determinada actividad. Cuando menciono actividad puede ser, pues, ¿no? Una actividad comercial, ¿no? Una actividad de servicios, de producción, industrialización, etc. Pues esto lo define así el artículo 295, ¿no? Del Código Civil. Ahí están las actividades. Sí. Otra conceptualización, ¿no? Dice, es la reunión por contrato de dos o más personas para realizar un fin común. Podrían ser esta de diversa índole, como por ejemplo, cultural, científica, comercial, industrial, de servicio, etc., ¿no? Simplemente se forma para iniciar un negocio. Eso pues viene a ser la conceptualización de la sociedad, pero en aspectos empresariales. Entonces, luego vamos a ver los tipos de sociedades pues, que se podría dar, ¿no? Que podría organizarse dentro de nuestro Perú. ¿Ve? ¿Quién no conoce, no? Plaza Vea, ¿ve? Todos conocemos Plaza Vea aquí en Huánuco, ¿no? Y a nivel nacional en algunas tiendas, ¿ve? Plaza Vea. Entonces, me hace referencia pues a una organización, ¿no? Entonces, si yo Plaza Vea digo, no es una organización, una sociedad que vende, ¿no? Productos, ¿ve? Entonces, un tipo de sociedad, pues viene a ser la sociedad mercantil, ¿ve? Entonces, una sociedad mercantil, ¿qué es? Dice, la sociedad mercantil o sociedad comercial es una sociedad que tiene como objetivo la realización de actos de comercio o en general una actividad sujeta al derecho mercantil y se diferencia de una sociedad civil en el hecho de que esta última no contempla en su objeto social actos comerciales. Entonces, una sociedad mercantil es cuando se dedica, ¿no? Dice, al comercio, ¿ve? Al comercio. Puede ser una empresa comercial, puede ser una empresa también de servicio de transportes, ¿no? O un servicio hotelera, una empresa de producción. A todos ellos se le llama sociedad mercantil. Y el otro tipo de sociedad, pues, ¿no? Ahí en la figurita vemos un grupo de profesionales, ¿no? Sentados, viendo o plasmando algo, ¿no? A ellos se le va a llamar sociedad civil. ¿Qué viene a ser una sociedad civil? Dice, sociedades que realizan una actividad mediante el ejercicio de una profesión, pericia, práctica
u otro tipo de actividades personales por alguno o algunos o todos los socios y que persiguen un fin económico. En este caso, ya la sociedad es más de tipo de personas, es decir, de profesionales, ¿no? Por ejemplo, podemos juntarnos, contador, administrador, abogado, ¿no? O hay un economista. Nos juntamos y podemos formar una sociedad en materia, digamos, de servicio de asesoramiento, ¿no? A una respectiva entidad. Entonces, lo que vamos a brindar es un servicio civil, ¿no? En base a nuestros conocimientos, vamos a poder asesorar a una determinada empresa. Entonces, tipo de sociedad, sociedad mercantil y sociedad civil. Otro aspecto general en tema de sociedades es hablar de la clasificación de sociedades. Vemos ahí no pensante. Ahora, ¿cuál será la clasificación de sociedades? ¿No? En este caso en el Perú. Las sociedades se van a clasificar en 4 grupos, en 4 grupos fundamentales, ¿no? Puede haber otros tipos de clasificaciones, ¿no? Pero lo esencial o lo básico son estos 4. Empezando, una sociedad se clasifica según su forma de constitución, es decir, cómo se constituye la sociedad. Dicho sea de paso, esta forma de clasificación nos habla la Ley General de Sociedades, que ya lo vamos a ver más adelante cómo se aplica. Entonces, según su forma de constitución, las sociedades se clasifican en ello. Sociedad anónima, una sociedad comercial de responsabilidad limitada, una sociedad colectiva, una sociedad en comandita y una sociedad civil, ¿no? Esa es la clasificación según su forma de constitución. Y cada uno de ellos ya lo vamos a ir explicando en el desarrollo del curso, ¿no? Durante este semestre. Otro tipo de clasificación tenemos desde el punto de vista de la responsabilidad, ¿no? Sociedad con responsabilidad limitada, sociedad con responsabilidad ilimitada. Cuando se dice que es sociedad con responsabilidad limitada, se refiere que solo se limita al capital o al aporte que los socios han dado, ¿no? Es decir, por ejemplo, si el capital de una empresa es 20,000 y la empresa pues tiene deudas por más de 20,000 con algún tipo de institución, lo único que puede cubrir, ¿no? Esa deuda solamente hasta el capital, hasta los 20,000, ¿no? Eso es cuando es responsable limitada, solo se limita al capital de la empresa. Y cuando es sociedad de responsabilidad ilimitada, se refiere a que no se limita al capital, sino también va contra el patrimonio personal de los socios. Por ejemplo, ¿no? Si la sociedad tiene 2 socios y cada uno aportó 10,000, ¿no? Pues es 20,000 el aporte, ¿no? De la sociedad. Pero si la deuda es por encima de ello, como ya la empresa no tiene con qué capital asumir, pues van a tener que tomar en cuenta el patrimonio personal de cada socio, desde el punto de vista de la responsabilidad. Otro, por la importancia que se da a los capitales de los socios, Entonces, por la importancia que se da, ¿quién es más importante, no? En este caso, hay 3 divisiones, Sociedad de personas, es decir, que lo más importante es la persona. Esto podría suceder en la sociedad civil, ¿no? Porque el profesional es importante por encima del capital que podría tener cada uno de ellos. Sociedades de capitales. Aquí sí bastante importa el money, ¿no? La aportación que da cada uno de los socios. Es lo más importante que rige, ¿no? Como ejemplo podemos mencionar a las sociedades anónimas, Sociedades mixtas, ¿no? Sociedades mixtas significa que dentro de la sociedad puede haber sociedad de personas, como también sociedad de capital. Entonces, sociedades mixtas. Y otro tipo de clasificación de las sociedades es por su origen, Sociedades regulares, sociedades irregulares. Se dice que son sociedades regulares porque así está dispuesto en la Ley General de Sociedades, ¿no? Todas las sociedades regulares están inmersos en la Ley General de Sociedades. Y para tener en consideración, todas las sociedades regulares están en la clasificación según su forma de constitución. Ahí tenemos
estas sociedades que ustedes ven aquí, todas estas sociedades están inmersos en la Ley General de Sociedades. Y hay otras sociedades que no están inmersos en la Ley General de Sociedades, pues son sociedades irregulares. Ahora, podemos tener en cuenta que una sociedad puede constituirse pues, bajo diversas modalidades, ¿no? Eso va a depender de cómo decidan ellos. ¿Cómo se regulan las sociedades en el Perú? ¿No? O sea, mediante qué norma se regulan las sociedades en el Perú? O sea, ¿cuál es el principio? ¿En base a qué se van a tener que regular? Entonces, por aquí tenemos, ¿ve? Dice, las empresas de la legislación nacional, o sea, todas las empresas peruanas, se encuentran reguladas por una ley, por una normatividad. Esta normatividad es la Ley General de Sociedades, la Ley 26.887. ¿no? Ahí tenemos una figurita de una Ley General de Sociedades, ¿no? Son normas que nosotros tenemos que leer para saber cómo una empresa se tiene que organizar, ¿no? Cuáles son, digamos, las responsabilidades que puedan tener, ¿no? Al conformarse una sociedad, ¿ve? Entonces, esta norma es la base, el principio, ¿no? De donde parte, ¿no? La sociedad. Ahora, ¿quiénes pueden constituir una sociedad? Me pregunto, ¿no? ¿Quiénes pueden constituir una sociedad? ¿Yo podré constituir una sociedad? ¿Sí o no? Como persona natural, sí puedo constituir una sociedad, ¿no? Entonces, aquí, una sociedad puede constituir una persona natural. Es decir, ¿no? Nos juntamos varias personas naturales, por ejemplo, Jaime, un amigo X, otro amigo, nos juntamos y formamos una sociedad. Podemos formar como persona natural una sociedad. También pueden formarlo una persona jurídica, es decir, ¿no? Dos empresas ya constituidas pueden formar una tercera empresa con el capital de cada una de las empresas. También puede darse, ¿no? La norma sí lo establece. Y por último puede ser mixto, ¿no? Una parte pueden ser personas naturales y una parte puede ser personas jurídicas. También así se formaliza una sociedad. Entonces, una sociedad lo pueden constituir personas naturales, así como personas jurídicas, y también puede ser mixta. ¿Cómo se constituye una sociedad? Muy bien, parte importante, ¿no? Empezar, ¿cómo se constituye una sociedad? Pues una sociedad se constituye bajo un documento legal, ¿no? Que debe ser el punto de partida o el inicio de toda sociedad. Uno puede tener una idea de negocio, ¿no? Para poder aperturarlo, pero esa idea se tiene que plasmar en documentos para que sea formal y legal. Entonces, bajo un documento se inicia la constitución de una sociedad, ¿no? Dice, la constitución de una sociedad es un acto formal que debe constar por escrito bajo un documento, ¿ve? Bajo un documento debe existir un acuerdo expreso de las personas que la conforman, el acuerdo de quienes deseen conformar una sociedad. Debe cumplirse con algunos requisitos sin los cuales no se puede formalizar la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir? Para constituir una sociedad se necesita netamente de un documento formal que lo haga así para que mi empresa esté establecida. ¿Ve? Entonces, ahora, ¿cuál será ese documento? Dice, escrito bajo un documento. Ahora, ¿cuál será ese documento que a nosotros nos va a permitir conformar una sociedad? ¿No? Aquí dice, ¿ve? ¿Cuál es el documento formal que da inicio a la constitución de una sociedad? Hay un jovencito pensando, ¿ve? ¿Cuál será ahora el inicio? Acá. Vamos a ir. Este es el nombrecito, el documento legal por la cual se da inicio una sociedad que se llama Escritura Pública de Constitución. ¿Ve? ¿Y qué es la escritura pública de constitución? Pues es un documento de fuerza legal en el cual se expresa la voluntad de los contratantes y la validez de los actos expresados. El indicado documento es la partida de nacimiento de la sociedad o partida de nacimiento de la sociedad, la escritura pública de constitución. ¿Y quién lo redacta o quién le da formalidad a la escritura pública de constitución? ¿Cómo se hace legal? Pues este es un trabajo de los notarios públicos a nivel nacional. Ellos dan fe de lo que se está plasmando, los acuerdos que están dando, en este caso las personas o los socios que deciden formar una sociedad. Punto, ¿no?
Punto de partida de una sociedad, escritura pública de constitución, partida de nacimiento de la sociedad. Ahora, una escritura pública de constitución tiene, ¿no?, algunas partes que son esenciales dentro de ella, ¿no?, que se tiene que conocer. Entonces, aquí tenemos las 4 partes fundamentales que pueda tener una escritura de constitución, ¿no? La parte introductoria, donde le corresponde la redacción, ¿no?, del notario, ¿no?, donde él va a dar sus referencias a esta escritura pública de constitución. La siguiente, la minuta, dice, parte central de la escritura, incluye el pacto social y el estatuto. Pues la minuta viene a ser como un borrador antes de plasmar la escritura pública de constitución. La minuta ya pues lo hace un particular, ¿no?, un abogado en este caso, podría redactar la minuta, ¿no?, el documento, los acuerdos de los socios, y este acuerdo pues lo tienen que enviar al notario público para que el notario público le dé formalidad, le dé peso legal bajo la escritura pública de constitución. El otro dice donde la minuta tiene el pacto social y el estatuto. ¿Qué es el pacto social, no? El pacto social viene a ser pues la decisión de formar la empresa, ¿no?, las cosas generales. Y el estatuto viene a ser como una reglamentación de lo que tiene que hacerse dentro de una sociedad. Insertos, cuya descripción agrega el notario por mandato de ley o solicitud de los contratantes, ¿no? Algo que no esté bien claro en la redacción, pues el inserto viene a ser un adicional, ¿no?, para que los acuerdos queden claros. Y por último, pues la conclusión, ¿no?, cuyo comentario finaliza la redacción de la escritura pública, ¿no?, en que concluye, ¿no?, cómo se concluye. Entonces, vienen a las partes de la escritura pública de constitución. Dicho sea de paso, ya, digamos, los ejemplos de una escritura, de una minuta, se les va a estar dando vía el aula virtual. Fases del proceso de constitución de una sociedad. Formar una sociedad es muy sencillo, es fácil, no hay que tenerle miedo. A veces yo quiero formar una sociedad y digo, ¿ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? Y lo que hacemos es, pues, ¿no?, la gran mayoría, recurrir a un profesional, ¿no?, para que nos pueda asesorar, para poder constituir una empresa. Es válido. Y tú como ahora estudiante de contabilidad, que ya estás aprendiendo, puedes ya ayudar a formar una sociedad, sea un familiar o una tercera persona cercana a ti que decide formar una sociedad, ¿ve? Entonces, ¿cuáles son los pasitos para poder, o las fases para poder constituir una sociedad? Primero, dice orientación y miembro de constitución, ¿no? Me oriento, redacto la minuta, en este caso puede ser